Vamos a hablar ahora de Carmen Rovillo y Adolfo Sánchez Vázquez, dos exiliados andaluces, y de José Luis Cano, que era un exiliario que no estuvo en el exilio, pero que fue fundamental en el rescate de la obra y de la figura de los escritores exiliados, ¿no? Esta idea es de nuestro amigo José Luis Mora, que es el que me propuso darle este formato a la última sesión del seminario. José Luis Mora es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2015 recibió el reconocimiento de la Escuela de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Es profesor de Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid y es cofundador del Máster de Pensamiento Filosófico Español y del programa de doctorado en Estudios Hispánicos, Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento. Él ha organizado cursos sobre pensamiento mexicano, también sobre pensamiento contemporáneo mexicano, y en el otoño de 2019 está preparando un curso sobre las relaciones Madrid-México-Manila. Fue miembro fundador del Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana de la Universidad de Salamanca desde 1978, del que fue coordinador durante muchos años el profesor Antonio Heredia. Ha dirigido José Luis durante 13 años la revista Hispanismo Filosófico, Historia del Pensamiento Iberoamericano, que edita el Fondo de Cultura Económica. En fin, tiene una obra muy dilatada. No me quiero extender mucho, muchos años de estudio de los escritores, de la literatura y también de la literatura del siglo, ¿no? Silvia Gallego es doctora en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada, con la tesis La obra de José Luis Cano, escritor fundamental en la generación del 27, nacido en Algeciras, en la recuperación de esa generación, ¿no? Ella es funcionaria de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y ha desarrollado su labor profesional en institutos de Extremadura, Granada y Madrid. En 2011 publicó A propósito de Cano. Y también ha escrito numerosos artículos en revistas y periódicos sobre el escritor algecireño. Un discípulo heterodoxo de Menéndez Pelayo, José Luis Cano, en el boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, o José Luis Cano y su noción ética, histórica y artística de la crítica literaria, en el Anuario de Estudios Filológicos, editado por la Universidad de Extremadura. También escribió José Luis Cano, Símbolo de la Memoria Viva, crítica literaria y disidencia cultural, editado por Quimera, en Barcelona. En fin, es mucha su obra sobre José Luis Cano. Y Juan José Tellez Rubio, compañero periodista y escritor, que hasta febrero de 2019 ha sido director del Centro Andaluz de las Letras, que es el organismo de la Junta de Andalucía encargado del fomento de la lectura y de la promoción de la creación literaria en Andalucía. Nació en Algeciras en el año 58 y, bueno, ¿qué puedo decir yo de Tellez? Que ha escrito en infinidad de periódicos, revistas y que tiene una obra literaria también muy importante en poesía, en relato y también en ensayo. Mantiene una columna quincenal en el diario.es y es director de los programas Bienvenido y A Pulso en Radio Andalucía Información. Él escribió un libro sobre Adolfo Sánchez Vázquez, el escritor, filósofo marxista que nació en Algeciras, del que vamos a hablar ahora. Sus libros sobre este hombre, que nació en Algeciras en 1915, se llaman Adolfo Sánchez Vázquez, el último exiliado, que se publicó en 2011, y también participó en un libro colectivo de 2014 titulado Adolfo Sánchez Vázquez, un revolucionario andaluz.
Cuando terminemos el coloquio, los que queráis podéis asistir vamos a colocar un ramo de flores en recuerdo y homenaje de todos los exiliados en el monolito que hay en la Alameda en recuerdo de los sanroqueños que murieron en los campos de exterminio. Así que cuando terminemos, si queréis, podéis venir con nosotros. Pues muy buenos días y muchas gracias por estar aquí hasta el final, puesto que de resistencia se ha hablado durante estos días. También se hace un pequeño ejercicio práctico de estar aquí escuchándonos hasta este momento. Tienen ahí en la pantalla la inscripción que hace un par de semanas se puso en el muro de la Cámara de Representantes del Estado de México en recuerdo del exilio republicano español en el 80 aniversario. Y bueno, tengo aquí en la pantalla para mostrárselo ahora la ficha de asignada de Carmen Rovira y de su padre, pero en fin, no quiero perturbar mucho puesto que tenemos que ser breves en razón del tiempo. Por supuesto, mi enorme agradecimiento, nuestro agradecimiento a los organizadores de este seminario, tanto de la Universidad de Cádiz, donde tan buenos amigos tenemos y más que tenemos ahora, gracias al profesor Julio Pérez Serrano. Por supuesto, al admirable grupo de la Casa de la Memoria de la Sauceda, del Foro, a quien tuvimos ocasión de conocer hace un par de años, y uno queda prendado realmente de este más que proyecto, casi misión, y realmente uno se siente reconfortado de poder identificarse con él y ocupar, aunque sea una pequeña esquina, con ellos en la recuperación de toda esta tradición española. En este seminario, que lo es de personas y de ideas por igual, y esto es una de las cosas que más me ha gustado, puesto que yo me muevo más en el ámbito filosófico y ahí priman a veces las ideas sobre las personas, vamos a hablar de tres personas que tuvieron ideas, y de ideas que solo se pueden entender a partir de la trayectoria personal de estas tres personas de las que vamos a hablar, que responden al triple significado político, moral y cultural que tuvieron las personas del exilio y a las que yo creo que puede incorporar, aunque incorpora también de pleno derecho el propio José Luis Cano, que no fue exiliado, pero que tanto hizo por la recuperación del exilio desde una posición absolutamente generosa. Esta triple significación, como les digo, política, que tiene que ver con los principios y valores de la libertad, la democracia y la independencia, de la significación moral, es decir, de la renuncia al sentimiento del olvido o la claudicación, y del significado cultural, pues las aportaciones de los exiliados, como bien se sabe, y ayer recordaba Alicia Artez, han cubierto todo el campo del conocimiento y la creación humana. Estos tres significados constituyeron un sueño para todos los exiliados, que consistía en conseguir el encuentro del país que les expulsó con los países de acogida. En el caso de los dos que vamos a hablar hoy, México y España. Un sueño que mantuvieron vivo, muy vivo, como he podido comprobar en la persona de Carmen Rovira, cuando a finales de mayo la Universidad Autónoma de Madrid le concedió la medalla de la universidad, y cuando le comenté que hoy íbamos a hablar de ella aquí en su tierra, Andalucía,
como regalo de cumpleaños, puesto que el día 27 cumplirá 96. Creo que es, si no estoy equivocado, la última discípula viva que queda de José Gaos. Este sueño, para ser cumplido, requiere de dos condiciones. Una, eliminar la causa que le llevó al exilio, y la otra, poner las condiciones para una completa recuperación de todas las personas que se tuvieron que marchar. El profesor Julio Pérez, en su breve pero muy enjundiosa intervención del primer día, aludió a causas históricas de largo recorrido que han provocado distintos exilios a lo largo de la historia de España. Sin duda, todas estas causas vienen a coincidir en que algún grupo se apropia de la completa verdad del Estado. O sea, cuando un grupo se apropia de la verdad del Estado, el exilio está servido. Porque eso significa que hay personas que pertenecen a ese Estado que no son consideradas dignas de pertenecer a ese Estado. Puede ser por razones religiosas, puede ser por razones científicas. Ayer, el primer día, se aludió, por ejemplo, a Gobineau, defensor de la teoría racista, y otros. Así que ha habido teorías que han marcado la superioridad de una raza sobre otra, o puede deberse a la existencia de un supuesto principio originario que daría razón de ser a una colectividad, a una nación. De hecho, no sé si han tenido oportunidad de leer hace pocos días la recuperación que hay de la Edad Media, y hay estudios también sobre el papel que la arqueología jugó durante el periodo de Franco en aras de buscar un principio originario, cuanto más lejano en el tiempo mejor, ¿no? Bueno, ninguna nación tiene ningún principio originario, todas las naciones son su historia, y por consiguiente no tiene razón de ser que nadie se apropie de la verdad del Estado. Y tiene que ver esto con algunos síntomas que estamos viviendo en los últimos meses en España, a propósito de algunas expresiones que creíamos superadas a este respecto. A finales de 1937, Antonio Machado escribía a María Zambrano una carta que terminaba de esta manera: diga a su padre, mi querido don Blas, que lo recuerdo mucho y le deseo toda suerte de bienandanzas y de felicidades. Dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia, libre de fascistas y de reaccionarios, como en los buenos tiempos en que él y yo, con otros viejos amigos, trabajábamos por la futura república. Estábamos al pie del acueducto y su papá, señalando los arcos de piedra, me dijo estas palabras: ¿ve usted, amigo Machado, cómo conviene amar las cosas grandes y bellas? Porque este acueducto es el único amigo que nos queda en Segovia. Bueno, he escrito en alguna ocasión que cuando a uno solo le queda como amigo el acueducto, el exilio está servido. Lo difícil ahora es regresar, y para regresar hay que poner las condiciones. Y como se ha mostrado en estas sesiones, y sabemos, hay una profunda investigación. Aquí hay investigadores de primer nivel en torno al exilio, proyectos como el de la Casa de la Memoria, y sin embargo tenemos la percepción de que no hay una completa integración de toda esta tradición, de toda esta experiencia, de todo este conocimiento para la construcción de la España democrática. Ya en el año 2013, Muñoz Molina escribió un artículo criticando el poco aprecio por la historia que ha habido durante los años de democracia. Y quizá tienen en la memoria más próxima
el artículo que publicó el 2 de marzo de este año, titulado Tumbas recobradas, a propósito o con motivo del viaje que hizo Pedro Sánchez a las tumbas de Machado y Azaña. El artículo se titulaba «En España no hubo ningún pacto de silencio por la simple razón de que no hizo ninguna falta. El pasado no le interesaba a nadie». Y les animo a que lean, si no lo han hecho, el artículo que publicó el día 14 de julio Álvarez Junco, titulado «Pasado y presente», donde él señalaba que es imposible construir un presente sólido sin una recuperación adecuada del pasado. Porque cuando la recuperación se interrumpe, hay zonas del pasado que se fosilizan y esas zonas fósiles actúan de manera totalitaria sobre los sucesivos presentes. Así pues, este tema del pasado es un tema importantísimo. Simplemente termino esta reflexión de inicio a propósito de que quizá no hemos analizado, y tiene que ver con la conferencia anterior de Bruno Vargas, sobre cómo ha sido la España de los años 60. Alessio Piras, un estudiante italiano, acaba de editar una antología de textos de Francisco Ayala, otro andaluz de Granada, bajo el título de Transformaciones, escritos sobre política y sociedad en España 1961-1991, donde, entre otros, España con honra y otros textos, analizan con mucha nitidez cómo fue la España de los 60 y el doble plano, según el cual, por un lado, eso supuso la incorporación del capitalismo en pleno franquismo, pero a cambio prácticamente de que todo se puso en aras del progreso técnico y prácticamente hubo un olvido del progreso moral. Tengo aquí un texto de Sánchez Mases, pero no quiero alargarme. Es un texto publicado con motivo del centenario de Aranguren, donde él se quejaba, un hombre de la izquierda socialista en ese momento, de cómo prácticamente el modelo desarrollista y tecnócrata que supuso una funcionalización del Estado prácticamente olvidó el desarrollo moral como parte del desarrollo global. Y eso, lógicamente, condicionó la recepción del exilio. Bueno, pues a este exilio, y con el triple significado al que me he referido al principio, político, moral y cultural, y como ejemplo de convicción, constancia y compañerismo, les quería traer el testimonio de María del Carmen del Pilar y de la Consolación Rovira Gaspar, una joven cuando salió al exilio, nacida en Huelva, hija de un ingeniero industrial, socialista, militante del Partido Socialista y de la UGT, Miguel Rovira Malé, nacido el 19 de octubre de 1882, que había estudiado ingeniería en Barcelona y trabajó en la jefatura de industria en Huelva hasta el año 31. Me comentaba su hija que su padre nunca dudó en apoyar las reivindicaciones de los obreros de Río Tinto y que allí fundó la Escuela del Trabajo a donde iban los obreros. Fue trasladado a Madrid, según los datos que he podido recabar en la Fundación Pablo Iglesias el año 31, su hija piensa que fue el 34. Bueno, esto tiene ahora menos importancia. Lo cierto es que durante buena parte de la República ya estuvieron en Madrid, y me contaba su hija que los obreros le pidieron un retrato para tenerlo allí en la Escuela del Trabajo,
y que cuando llegaron los franquistas no se les ocurrió otra cosa que disparar al propio retrato. La madre de Carmen, Mercedes Gaspar, fue ama de casa, mujer muy conservadora, que no obstante tuvo una excelente convivencia con su marido y de hecho salió al exilio con él. De familia catalana muy rica, originarios de Tarragona, nos llevaría también a estudiar la presencia de catalanes en otras zonas de España. Ya en este momento, yo que soy de Segovia, los catalanes fundaron una fábrica de caucho que fue fundamental en el desarrollo de Segovia, ¿eh? Y aquí este ingeniero estuvo en Río Tinto, como digo, formado en Barcelona. Lo digo porque en vez de enredarnos en peleas, convendría que estudiáramos las interrelaciones que hay. Bueno, pues Carmen nació en Huelva, allí pasó los primeros años de su vida hasta que su padre marchó a Madrid. Su padre luego desempeñaría diversos cargos en el Ministerio de Industria y el año 36, el año 36, debido a las ideas socialistas, pues empezó el tránsito primero hacia Valencia, luego hacia Barcelona, finalmente al exilio, que le resumo en 2 minutos. Tuvo 5 hijos, 4 hijas y un hijo, y como en tantas familias quedaron partidos. La hermana mayor, Antonia, militó en la Falange. En cambio el hijo varón, Miguel, fue miliciano, estuvo preso 3 años. Me contaba su madre que su hermana mayor, Antonia, fue a visitarle a la cárcel vestida del uniforme falangista y que el hermano le dijo: no te conozco. Obligó a la hermana a irse a cambiar de ropa cuando volvió una reconciliación. Lo cuento porque ya he dicho que es un seminario con personas e ideas. Intentaron sacarle hacia Portugal a través de la finca Cortegana, que todavía existe, y cuando estaba a pocos metros de la delegación mexicana, estaba ya la dictadura de Oliveira Salazar, lo devolvieron a España. En fin, una vida dura para el hermano, no así la hermana Antonia, que se casó aquí. He encontrado la necrológica del marido del año 79 en el ABC de Sevilla, en noviembre del 79, José Turrens Romero, así se llamaba. La otra hermana, Mercedes, perteneció al movimiento de mujeres antifascistas y, sin embargo, se enamoró de un chico que resultó ser falangista y desde Francia regresó a España, se instaló en Valencia. Sin embargo, luego, debido a la crisis de la hambruna, les fue mal y terminaron los dos marchando al exilio. Y finalmente Rosa María salió al exilio. Había estudiado en España con Gauss y con García Morente en Madrid. Bueno, la salida definitiva, como digo, se fue produciendo durante la guerra. Valencia, Barcelona, no voy a extenderme, como todos los periplos, fue duro, les robaron en el camino, pasaron hambre. Esto me lo recordaba Carmen, a la que he entrevistado durante 6 horas. Pasó hambre en cantidad, justamente esa es la paradoja, ¿verdad? Por falta de cantidad. Y luego estas experiencias que se quedan marcadas del bombardeo que se queda a 2 casas de la que uno vive, o de la mano que se pilla en el coche, que sufre una herida y eso le impide ir a ver a la amiga, cuando a la mañana siguiente va a ver a la amiga descubierto que la librería de la
cual era propietaria la madre, que esta amiga ha sido bombardeada y las dos han fallecido. Cosas así. Bueno, salieron hacia Francia con apoyo de grupos de socialistas y ahí queda, llegaron hasta París y bueno, pues Carmen Rovira no viajó, la familia de Carmen Rovira no viajó en ninguno de los barcos emblemáticos, sino que salieron de La Haya en un barco alemán, donde viajaron 7 familias de ingenieros y judíos. El barco, me comentaba Carmen, que llevaba los efigies de Hitler y de Mussolini, y se quedaron asustados. Sin embargo, el segundo de a bordo del capitán, en un papel con la hoja y el martillo, le pasó una notita a su padre diciendo que no tuviera miedo, ¿verdad? Y allí viajaron hasta Nueva York. El barco se llamaba Herostein y me comentaba también Carmen que llevaba la cruz gamada. 10 días de travesía hasta Nueva York, donde llegaron estos judíos con los únicos españoles, la familia Rivera Gaspar y los 7 ingenieros. Allí les hicieron formar y les pusieron el título de apátridas, antes españoles, ahora sin patria. Estuvieron un poquito de tiempo, 3 días en Nueva York y salieron en autobús hacia México, a donde llegaron el 16 de mayo del 39. Carmen Rovira es pues una exiliada de segunda generación. El año 39 tenía 16 años y llegó prácticamente en el momento fundacional de la Academia Hispano-Mexicana, que a diferencia del Colegio Luis Vives y de la Academia Madrid, la Academia Hispano-Mexicana tuvo un sentido más mixto de españoles y mexicanos, ¿no? Bueno, allí se formó, empieza filosofía y letras en la facultad, trabaja con Gauss y a partir de ahí pues la familia fue rehaciéndose. Me comentó pues lo que su padre intentó para sobrevivir, le fue mal, luego parece que intentó dedicarse al comercio. Su padre murió el año 70, su madre había fallecido un año antes y ella fue naturalizada con su padre el año 40, en condiciones de menor de edad. Y 5 minutos para decir que fue una buena estudiante y que a partir de terminar la licenciatura en filosofía, el año 55 defendió una tesis de maestría que ha sido realmente importante. Se tituló Eclécticos portugueses y algunas influencias en América. El estudio del siglo XVIII, bueno, si les cuento que estábamos estudiando en filosofía del año 55 en España, al lado de lo que estaba haciendo Carmen Rovira con Gauss en México, pero al lado de esta tesis de maestría de Carmen Rovira hay otras tres que trabajaron sobre el 18. Enormemente importante, porque una de las consecuencias más graves que ha tenido la historia del pensamiento en España ha sido la negación del siglo XVI y del siglo XVIII. Carmen Rovira, con Gauss, fue pionera en el descubrimiento de la tradición ilustrada, ibérica en este caso, española. Olga Quirós Martínez, el año 49, defendió una tesis con Gauss sobre la recepción de la filosofía moderna en España. Y aquí está Manuel Aznar, que hace ejercicio de valencianismo, pues ha sido la escuela de López Piñero de Valencia la que en los años 60 empezó a trabajar sobre la recepción de la filosofía y de la física moderna en España. En los años 60, estamos hablando de los 40. Bueno, Carmen Rovira se casa con un abogado, Asensio Gonzalo del Castillo.
tiene 4 hijos en 6 años y interrumpe en parte su carrera como investigadora, primero porque tiene que empezar a contribuir económicamente a la casa y segundo porque en ese momento en México y en España la orientación filosófica no tiene nada que ver con la recuperación de la tradición mexicana, como aquí tampoco la tuvo de la tradición española. Los llamados jóvenes filósofos, les cito a Sabater, el más famoso, que anda perdido por ahí en la penumbra ahora mismo. Pues la generación de Sabater, que es del año 49, tuvo Francia, Alemania, si acaso Inglaterra como modelo, nada que trabajar la tradición española. Y mis amigos catalanes, yo les pregunto si conocen la tradición catalana y tampoco la han estudiado mucho. Bueno, pues Carmen, que había iniciado esta tesis con Gauss, se encontró absolutamente sola, porque la línea dominante del grupo Hiperión y de los discípulos en México optaron por la filosofía analítica, por el positivismo lógico y por la filosofía alemana. Así que, y este es un poco el significado y por lo que quería traerles la figura de esta mujer de segunda generación del exilio, ella resistió estudiando la filosofía mexicana. O sea, la gran paradoja es que es una hija del exilio español, ¿verdad?, con el apoyo inicial de su maestro, pero Gauss muere en el año 69, la que resiste estudiando toda la tradición mexicana, cuando los mexicanos se dedican a lo que luego han llamado las filosofías sucursaleras o sucursalistas, ¿no? De tal manera que ahora es parte del gran cultivo que la filosofía mexicana tiene en México y que está sirviendo de puente para el cumplimiento de este sueño de la Unión México-España. Así que hay que llegar al año 2001 para verla defender su tesis de doctorado sobre Francisco de Vitoria, España y América, el hombre y el poder, donde plantea la cuestión de la legitimidad del poder, ¿verdad?, en torno a las reelecciones de Francisco de Vitoria y todo el tema de la conquista, sobre todo los derechos de los indígenas, etc. Y prácticamente casi toda la obra de Carmen Rovira, que como les he dicho va cumpliendo 26 años, como ejercemos de historiadores se puede decir la edad, pues casi toda la producción de Carmen Rovira es de los años 90 para acá. O sea, del año 55, en que defiende su tesis de maestría, hasta finales de los 90, ahí hay una lucha en solitario enorme. Por ser mujer, por dedicarse a filosofía mexicana, tuvo que ser Ambrosio Velasco, un buen amigo, cuando fue elegido director de la Facultad de Filosofía, pero estamos hablando ya en la primera década del siglo XXI, cuando empezó a darse cuenta de que esta mujer tenía un valor. Y tuve la fortuna, el año 2009, en el 70 aniversario del exilio, contribuir allí a un pequeño homenaje a Carmen Rovira, y es cuando empezó a ser reconocida. Pero a la espalda tiene la coordinación de 2 volúmenes sobre las ideas del pensamiento filosófico mexicano, ¿verdad?, de todo el siglo XIX y comienzos del XX, y 3 volúmenes, que van a ser 4, de antología de escritores mexicanos. Por supuesto, aparte de su tesis de licenciatura, su tesis de doctorado, una labor en solitario. Y como les digo, la paradoja es de que haya sido una niña del exilio, una joven del exilio de segunda generación, la que ha contribuido en una larga travesía del desierto, con el apoyo de Gauss, indudablemente, pero luego ella en solitario, al descubrimiento del 16 mexicano,
es clave para entender las relaciones entre España y México, todo el periodo de la Nueva España, al descubrimiento del 17 del barroco, Sor Juana Inés, etc., del 18, todo el siglo de la Ilustración, que aquí también nos ha costado muchísimo descubrir, y luego todo el periodo de la emancipación. El último libro que ha publicado es sobre dos utopías mexicanas del siglo XIX, Francisco Severo Maldonado y Juan Nepomuceno, donde ella plantea cómo, a diferencia del mundo anglosajón, la utopía en el ámbito latino siempre tiene un sentido de posibilidad real de realización, ¿verdad? Lo utópico es creer en la posibilidad de que el trabajo de la razón pueda cambiar para bien la realidad social. Esto sería un poquito el legado de Carmen Rovira, que se le ponen los ojitos pequeños cuando recibe la medalla de la Universidad Autónoma de Madrid, por lo tanto desde España, y cuando sabe que aquí en San Roque hoy estamos celebrando su cumpleaños, recordando que ella representa la convicción, la constancia y el compañerismo. Muchas gracias. Buenas tardes. No me resisto a dejar al margen los nexos que existen entre Carmen Rovira y Adolfo Sánchez Vázquez, de quien tengo que hablar a continuación. Ambos se encuentran desde luego en México. Adolfo Sánchez Vázquez ha viajado a México a bordo del Sinaya, el célebre barco que viaja hacia el México de Cárdenas con un equipaje, un pasaje heroico, una tripulación también, un periódico a bordo, varios partos y autores de la talla de Fuenrejano o de Sánchez Vázquez en el pasaje. También Sánchez Vázquez, que había empezado estudios en España, lo completa en México, de hermano de José Gao, que tenía una mayor cercanía temporal con Sánchez Vázquez y con Carmen Rovira, pero no me resisto a citar una frase de Carmen Rovira cuando le preguntan sobre su idea de que no existen las filosofías puras, sino que siempre son producto de un tiempo. Dice ella: totalmente, encuentro las filosofías puras absurdas. Me imagino al filósofo trepado en un árbol y queriendo hacer filosofía. No hay filosofía pura. La filosofía, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el maestro Adolfo Sánchez Vázquez, es fruto del contexto, de la inquietud, de la problemática que hay a mi alrededor. Quiero decir con ello que estamos en un momento histórico en donde los filósofos y quienes se aproximan a la filosofía toman un claro partido por la historia, ya sea por la razón histórica o por la razón poética, en esa vieja dicotomía de aquel momento tan intenso como fue de la conquista de la Segunda República, en la que, como ya se ha dicho, Benito, el padre de Blas Zambrano, el padre de María Zambrano y Antonio Machado, y un reducto de tertulianos en Segovia en torno a un molino, pues conspiran a favor de la República, pero es fama que es María la que incita a su maestro José Ortega a escribir el artículo de Lenda de Monarquía en el diario El Sol, que precipita en gran medida una apuesta masiva intelectual a favor de la República. Como también es María quien, según se dice, aunque eso ya forma parte de la leyenda urbana, vestida con el mono azul miliciano y un revólver, se planta en la residencia de estudiantes para exigirle a su maestro Ortega que firme un manifiesto en contra del fascismo en los días absolutamente heroicos y sangrientos del inicio del golpe de Estado. También hay quien dice, y yo creo
Ortega de los que le acompañaban para registrar aquella exigencia, ya que siempre mantuvo una relación precisamente cercana con la familia Ortega. Digo todo esto porque no convendría tampoco que desde la memoria, del ámbito de la memoria, nos quedáramos en el árbol, como Carmen Rovira afeaba a algunos filósofos. El árbol puede ser perfectamente el de ganar todas las batallas en el canon universitario y perderlas todas en la divulgación de todo este aspecto. Hoy por hoy, en esa transformación del imaginario sentimental, literario, histórico y filosófico de este país, que partía de una base bastante progresista para lo que fue la dictadura, a finales de la dictadura franquista, en la reconquista de las libertades había un imaginario progresista en general que ahora se troca en un imaginario reaccionario y retrógrado en el alma divulgativa, literaria, periodística, política de España. En la universidad, tirando del rigor de los datos, de los archivos, cada vez se ponen de una manera más clara, negro sobre blanco, qué fue el fenómeno del exilio, qué fue, que constituyó la atroz dictadura franquista, pero en el discurso público, tanto en el discurso político como en el de algunos bestsellers de chiquicientas ediciones, lo que está triunfando de nuevo es la teoría de la equidistancia entre las dos Españas, de alguna manera tunear el franquismo para distanciarlo de los modelos fascistas al uso en aquel momento histórico y creo que estamos perdiendo esa batalla en general, salvo por el esfuerzo de asociaciones y plataformas por la memoria, como la que anima la Casa de la Memoria de la Sauceda, y como muchas otras organizaciones que no necesariamente necesitan del presupuesto que pueda escamotearle los gobiernos trufados por Vox y contagiados por ese mismo espíritu, partidos de la derecha menos extremos que los de Vox, pueden resistir siempre y cuando haya un eco público que desde mi punto de vista está en riesgo de perderse. Le digo todo esto para intentar explicarle mi relación con Sánchez Vázquez, con Suricano y con todos estos escritores que constituyen nuestra memoria intelectual del campo de Gibraltar. Yo volví a Algeciras en el año 78 desde Cádiz, cuando tenía 20 años. Era un momento en el que estábamos recuperando las libertades, se habían convocado las primeras elecciones generales casi democráticas de 1937, se había votado la Constitución de 1978 y en abril del 79 estaban a punto de proclamarse los ayuntamientos democráticos. En aquel momento, yo entendía, había una gran algarabía por el retorno de los exiliados, por la reconciliación con los que habían sufrido el exilio interior, y un grupo de escritores, periodistas, responsables públicos del campo de Gibraltar entendíamos que la recuperación de esas señas de identidad colectiva podían ayudar a la transformación de una zona que había sido prácticamente desértica desde el punto de vista intelectual en obtener algunos referentes del pasado que nos reconciliaran con la España democrática que perdió la guerra definitivamente en 1939. ¿Cuáles eran aquellos referentes? En primer lugar, los del exilio interior, esa figura arquetípica de Vicente Aleixandre en aquella casa de Valentonia, donde no solo se mantiene el aura de Vicente Aleixandre, sino también la de Carmen Conde, que vivió allí durante bastante tiempo, o la de Miguel Hernández, que residía temporadas, sobre todo cuando tenía que cuidar a Aleixandre de los colisiones fríticos que sufría y le llevaba un poquito de caldito de sopa, a cambio de consolidar una amistad sui generis como lo que mantuvieron Aleixandre y Hernández. Es en este contexto en el que aparece la figura de José Luis Cano, que, como ahora Silvia se encargará de referir, constituye el puente inequívoco de ese exilio literario interior con el exilio
estudios. El puente con Cernuda, con su maestro y mentor Emilio Prado, con Arturo Aguirre, con tantos otros autores en los que termina orillando la correspondencia de José Luis Cano, y no solo la correspondencia, el trabajo de edición. Por ejemplo, veo que los de Cernuda corresponde a José Luis. José Luis fue una de las principales bajas que intentamos esgrimir. Aquí hay un testigo privilegiado de aquella época, como es Ángel Luis Jiménez, que fue no solo responsable de la Agrupación de Cultura y Arte de Algeciras, sino concejal de Cultura en la primera Corporación Democrática, en la alianza entre Partido Comunista, PSOE y PSA. José Luis Cano fue uno de los objetivos porque entendíamos que Algeciras tenía carencia de memoria y José Luis podía brindárnosla. Otro, sin duda alguna, fue Ramón Pujol, el pintor, el sobrino de Miguel Pujol, periodista represaliado. Ramón Pujol sufrió un exilio interior considerable. El pintor algecireño, autor de la escenografía de La Chinche de Mayakovsky en su estreno en España, portadista de la editorial Zenit, es condenado a muerte en 3 ocasiones, sufre 2 simulacros de ejecución que no se consuman y finalmente se le conmuta la pena de muerte por la cadena perpetua a cambio de restaurar los frescos de Tiepolo del Escorial. Salió de la cárcel con un indulto parcial a finales de los años 50 y se vio confinado en Madrid hasta que pudo volver a Algeciras a finales de los años 60, donde se estableció. Había también un exilio real, más allá de todo aquello, representado en distintas personas, algunas de las cuales ya no se tiene memoria cierta, como es el caso del poeta y médico algecireño Francisco Riera Kirkpatrick, cuyo exilio se concretó en Nueva York, fundamentalmente, donde se desarrolló una obra literaria muy regular, muy próxima a las pautas del 27, pero con un compromiso cierto por aquello que podríamos identificar como la militancia republicana en el exterior, una gran actividad propagandística. Hay otra personalidad más ligada al mito de la tercera España, que es Rafael Arcelé, otro pintor de Algeciras exiliado en Argentina, y naturalmente Adolfo Sánchez Vázquez, que poco después de celebrarse las primeras elecciones viaja a España y en un segundo viaje visita Algeciras, en donde es recibido por Francisco Esteban, que era el alcalde de la época, y allí casi nadie tenía ni idea de quién era Sánchez Vázquez. Bastaba la credencial que ser militante del Partido Comunista para que un alcalde comunista de aquella España que iniciaba la recuperación de las libertades lo recibiera con los brazos abiertos. Curiosamente, en el núcleo de afectos y de complicidades intelectuales que establece Sánchez Vázquez a su regreso a España, hay naturalmente el corpus ideológico y filosófico del Partido Comunista, pero hay también muchos socialistas, como es el caso de Ramón Vargas Machuca, profesor en la Universidad de Cádiz, que es uno de los autores intelectuales del célebre y controvertido Programa 2000 del PSOE, y que es quien promueve en gran medida el nombramiento de Sánchez Vázquez como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, que quiero recordar, si no me corrige alguien, que es el primer doctorado honoris causa que se otorga desde la universidad recién creada. Hay una recuperación de Sánchez Vázquez, pero Sánchez Vázquez no deja de ser un exiliado, el último exiliado. Yo tuve la suerte de entrevistarle en varias ocasiones y de intentar armar comentarios a pie de página sobre su propia peripecia vital. Él tenía una mirada sobre el exilio desde su perspectiva histórica bastante, hasta cierto punto, tragicómica, porque claro, él contaba como a comienzos del exilio, aparte de mostrar los españoles la gratitud hacia el gobierno de Cárdenas, todo el mundo esperaba que la dictadura cayera de un momento a otro y como en aquel divertido relato de Max Aub, el hombre que mató a Francisco Franco, no sé si lo recordáis, que
camarero mexicano completamente harto de que los republicanos españoles se sentaran en su cafetería, solo consumieran un café durante toda la tarde, les daban una lata inmensa, hasta que en unas vacaciones él decide viajar a España y matar a Franco para quitarse de encima aquello, lo logra, y cuando todos los republicanos regresan a España después de la muerte de Franco, de aquel asesinato de Franco, pues él se aburre muchísimo porque México ya no es lo mismo sin ellos, que es algo que desde otra perspectiva recarga Carlos Fuentes en su novela Años con Laura Díaz, en la que rinde homenaje a ese exilio español que transforma decisivamente la vida intelectual mexicana. Escritores como Carmen Rovira, por ejemplo, y Adolfo Sánchez Vázquez se encuentran y desencuentran en su análisis sobre la filosofía mexicana, más allá del grupo Hiperión o del caso de Samuel Ramos, en animado diálogo con Luis Villoro y Ricardo Guerra, dos exiliados andaluces peleando en pie de igualdad sobre la esencia de la filosofía mexicana, sobre aquel Rousseau en México que esbozara Sánchez Vázquez, metido en el terreno de juego de los propios filósofos de allí. Pues bueno, Sánchez Vázquez contaba que al comienzo del exilio los exiliados no querían, por ejemplo, comprarse una casa era signo de traición máxima. Eso era que ya habían abandonado toda esperanza y que estaban rindiéndose ante la posibilidad de que el retorno a España no fuera inminente. El siguiente paso era comprarse un automóvil, que tampoco estaba bien visto. Reinaba, por lo tanto, entre el exilio mexicano de entonces, según Sánchez Vázquez, el alquiler y la esperanza a machamartillo en que el retorno español iba a ser posible con cierta frecuencia. Había otra cosa, otro pecado del exilio, según me comentaba en una entrevista, que era matricular a los niños en una escuela, que era también algo que no se veía con buenos ojos en el primer tramo del exilio español en México. Claro, esto fue mudando con el tiempo, la gente fue adaptándose y desde el Fondo de Cultura Económica, buena parte del cálculo de la UNAM, los niños de Morelia, hay enormes aportaciones del exilio español a México, y Adolfo Sánchez Vázquez desde luego fue una de esas aportaciones fundamentales. Él se había iniciado durante su etapa en España como poeta, había empezado a publicar algunos versos, lo que después daría paso al Pulso Ardiendo, que es su primer libro de poemas, que se editaría posteriormente en México, ya en el exilio, y se había adentrado en la filosofía, pero todavía no había concluido la carrera cuando tiene que exiliarse. Hay un puente curioso entre José Luis Cano y Sánchez Vázquez, previos al exilio, que es su afición por el fútbol y su compromiso con una revista que Sánchez Vázquez publica en Málaga, que se titula Sur, y en la que José Luis Cano publica su primer artículo, que se titulaba algo así como Surrealismo o Lucha de Clases. José Luis me decía que claro, que en aquella época él apostaba más por la lucha de clases que por el surrealismo, pero a su vejez no lo tenía tan claro. Yo creo que la historia está más marcada por el surrealismo, lamentablemente, aunque la lucha de clases sigue estando ahí presente. Ambos son algecireños, José Luis y Adolfo, media entre ambos 4 años. José Luis nació, como decía él, como Pío Baroja, el Día de los Inocentes del año 1911, y Adolfo Sánchez Vázquez en 1915. Adolfo me contó que en aquel momento, cuando él nace en Argentina, decía se podía nacer en la parte de los contrabandistas y en la parte de los represores, y que él era hijo de carabineros, él era hijo de los represores. No creo que hubiera, al analizar todos estos casos y algunos otros de la zona, como es el caso de los sanroqueños Carlos Castilla del Pino, de una familia muy arraigada entonces a la derecha, pero que él mantiene unas pautas intelectuales progresivamente afines al Partido Comunista y a la resistencia antifranquista, o Andrés Vázquez de Sola, que pertenece a un exilio más tardío, a finales de los años
50, perdón, en los años 60 ya. A todo ello hay que sumar también algunos ejemplos del exilio interior que también están presentes en la zona, como el caso de Ángel María de Lera, el novelista, que había sido el único diputado electo por el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña en las elecciones de febrero del 36 y cedió su escaño a Pestaña porque Pestaña no había salido por Zaragoza. Ángel María de Lera tiene que salvar la vida huyendo a través de Gibraltar porque fue perseguido como muchos otros demócratas en el inicio de la represión. Y otros dos personajes a los que se les cita poco, quizás porque tampoco su obra trascendió mucho más allá de la zona, pero que constituyen también otros dos ejemplos de estilo interior que me gustaría subrayar en esta ocasión. Se trata del escritor Daniel Florido y Gabriel Dantur. Daniel Florido era militante de la CNT en Huelva y después de la guerra es confinado en el campo de Gibraltar, donde, desprovisto de su cargo de funcionario de correo, sobrevive de mala manera contrabandeando libros y tebeos en cerca del mercado, hasta que funda con Manuel Fernández Mota y Antonio Sánchez Campo la revista Bahía, que en gran medida recoge un tanto el espíritu de José Luis Cano y busca también desde Algeciras vincularse con la América transterrada que le diría Aurora de Albornoz y José Luis Jiménez. Hay un genius loci en esta zona que explique esa presencia de espíritus tan activos. En absoluto, creo que todo era casual, que la zona era un baldío intelectual en los años 30, pero con una actividad superior a la que tuvo después de la posguerra, con un número de periódicos importante, de Ateneo, de grupos de Esperanto, pero no era un vergel intelectual en ningún caso. Había ejemplos acreditados, como he citado suficientemente, de campos gibraltareños relacionados con las artes, la filosofía o la literatura, implicados en su momento, muy cercanos en el caso de José Luis a la generación del 27, muy cercanos a toda aquella legión de pensadores como en el caso de Sánchez Vázquez, pero que no responden tanto a que existiera un espíritu que promoviera esto en la zona como a su propio interés particular. Aquí hay ejemplos prácticamente de todo lo contrario, dos que cita José Luis Cano precisamente, que es el caso del profesor que tuvo en la escuela en Algeciras, Cayo Salvadores, que es ejecutado por sus propios alumnos en los primeros días de la guerra civil, junto con más de 200 algecireños que sufrieron la misma suerte. Lo ejecutan por masón y había sido el profesor de la burguesía algecireña. Decía José Luis Cano, cuando la burguesía supo que le había puesto a sus hijos en manos del masón, tuvieron que templar la estructura del pueblo. Bueno, pues la leyenda afirma que 3 meses después de su ejecución se recibió en el Ayuntamiento de Algeciras un telegrama de Queipo de Llano ordenando que se nombrara a Cayo Salvadores concejal de Educación. La orden del célebre Matarife llegó bastante tarde. Ya a aquellas alturas la familia de Cayo Salvadores había sido desahuciada de su casa de maestro, como ocurriría con tantos otros maestros en aquel proceso. Sánchez Vázquez regresó a Algeciras en distintas ocasiones, mostrándose a lo largo de las entrevistas que mantuvimos casi siempre lacónicamente e irónicamente crítico como algunas de las cuestiones de actualidad, de la divertida que su amigo Vargas Machuca estuviera implicado en el programa 2000 del PSOE, y le divertía también que su comandante Marco hubiera sido alumno suyo. Rafael Iglesias, el comandante, estuvo matriculado en la UNAM, fue alumno de Sánchez Vázquez, pero Sánchez Vázquez decía no, discutíamos mucho porque él es muy artuseriano. Y Adolfo siempre tuvo muy claro, aunque se mostrara crítico por supuesto con el estalinismo y que en algunas prácticas totalitarias del comunismo entraba más en sus pautas, era mucho más canónico que en sus pautas filosóficas, canónico con las viejas ideas de Marx, a las que él dedicó un libro excelente,
las ideas estéticas de Carlos Marx, que con la renovación de ese pensamiento con analistas modernos. Les cuento, para terminar, la última vez que vi a Sánchez Vázquez, él me hizo el honor de publicarme una entrevista que yo lo había hecho en un volumen de la UNAM en homenaje a su figura, y manteníamos algún contacto regular. Un día me dice: vamos a ver, estoy en Cádiz, quiero ir a Algeciras, estoy con mi nieto. El nieto es un rockero mexicano de cierto interés. ¿Tú sabrías llevarme a la casa donde nací? Entonces era feria en Algeciras. Él se presentó como a las 5 de la tarde con un calor espantoso. Nos fuimos a la casa de la calle Río donde nació, quiero recordar que es el número 18. Se hizo fotos de todo tipo con el nieto, y al terminar aquella sesión fotográfica le dije: ¿quieres que te lleve a tu calle? Y él: yo tengo una calle en Algeciras. Y le digo: sí, tú tienes una calle en Algeciras, pero no te ha comunicado el ayuntamiento nada. Si no, a mí no me comunica nada el ayuntamiento. Digo: pues mira, tú tienes una calle en Algeciras porque yo di una vez el pregón de carnaval. Entonces me preguntaron qué quería cobrar, y dije que una calle para Adolfo Sánchez Vázquez y otra para Daniel Florido. Y eso lo pagaron. A otros acreedores no sé si le pagaron las cuentas del ayuntamiento, pero lo que no sé es dónde te pusieron la calle. O sea, llamé naturalmente a la policía local y me indicaron que estaba en el Rinconcillo. La calle era muy apropiada al pensamiento de Sánchez Vázquez, porque era una especie de callejón sin asfaltar, de tierra, cerca de la playa, con una sola casa donde figuraba el nombre de Sánchez Vázquez, un montón de jaramagos y de enredaderas en torno al nombre. Había que verlo a él, con lo altísimo que era, metido en el parterre, apartando los matodos para que su nieto le hiciera una foto con el nombre de su calle. Y lo que fue especialmente divertido es cuando aparece en la puerta el único vecino de la calle, y naturalmente se quiso hacer una foto con Sánchez Vázquez. Bueno, la jornada la terminamos en la caseta del Partido Comunista, en la feria de Algeciras, bailando él y su nieto salsa, y haciéndose fotos con un póster de Che Guevara con toda la gente del Partido Comunista que había entonces allí, y que ignoro 40 años después de que iniciáramos el intento de recuperación de su figura y de tantas otras. Ignoro si tenían una idea bastante aproximada de quién era realmente Sánchez Vázquez. En España, desde luego, sigue sin tenerse. Afortunadamente, en México es uno de los iconos, uno de los símbolos del exilio español y de su propia filosofía. Gracias. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a la organización, profesor Mora, muchas gracias también por las alusiones y por el privilegio de estar aquí, ¿no? Yo fui una loca que a partir de la alusión de una amiga me dijo: Silvia, ¿por qué no te encargas de estudiar la obra de José Luis Cano? Y yo dije: no puede ser, porque ese señor es muy importante, ha escrito un libro sobre la generación del 27. Lo que no sabía es que era tan desconocido, ¿no? Entonces pasó de ser un nombre, como tantos otros, a ser una persona adorable, de la que yo digo a veces que uno se tiene que enamorar de aquella persona sobre la que quiere hacer una tesis, porque si no, no se resiste, ¿no? Entonces, bueno, yo me declaro enamorada de su figura y de su obra, ¿no? Trataré de ser breve, porque soy consciente de las horas y bueno, pues si queréis leerlo, pues luego intentaré publicarlo en algún medio y podéis acercaros, ¿no? Yo le considero a José Luis Cano un intelectual poliédrico. Me referiré primero un poco a su vida y luego a su obra. Él prestó muchísima atención crítica a estos autores del exilio y está en coherencia, obviamente, con su visión. Él adquirió un compromiso ético, histórico y artístico. Y su labor, como hemos comentado, fue de puente. En Ínsula, en sus artículos y obras críticas, en las cartas, de forma muy interesante, y colaboraciones culturales. Él se tuvo que enfrentar a la censura y poner algunos ejemplos. Según Rodena y Gracia, él demostró una admiración nostálgica por los maestros del exilio. Sin duda, y con esto coincido con el profesor Alberto González Troyano, que me consta que tiene amigos entre el público, sin duda él vivió el exilio interior, a la manera de su maestro Alexander.
Advertimos que su obra ha tenido un injusto olvido y, por ejemplo, en el centenario casi olvidado del 2011, pues fue Juan José Telles el que escribió las siguientes palabras. El crítico algecireño rescató la memoria del olvido, pero hoy nadie parece dispuesto a recordar la suya. Por eso hoy le contradecimos un poquito en esta charla y yo sé que él se alegra. También Ayala, para que no sea yo quien lo diga, escribió en El País con motivo de su muerte. Ahora ha desaparecido José Luis, sin que en medio de la marabunta de tantos farsantes, gritones, arribistas y desaprensivos se le haya apenas recompensado por lo mucho que con callado sacrificio hizo a lo largo de toda su vida en pro del decoro y dignidad de las letras españolas. Y aquí un matiz que creo que le define como persona. Tampoco él, creo, esperaba en su modestia cosa distinta, ni quizá la echase de menos. Con todo, pues vamos a intentar hacer hoy esa semblanza. Nació en el 11, como decimos, en una familia burguesa, adinerada de Algeciras, y viajaba una vez a la semana al campo de Gibraltar. Dice que allí tuvo un bisabuelo y en esta época, que él era jovencillo, le quedaban unos primos. Como muy bien comenta José Luis Mora García en el 2015, en un homenaje que se le hizo en Ínsula, no se ha hecho suficiente hincapié en esta singularidad. Hijo de un militar que formaría parte de los sublevados en julio del 36, pero cuyo patriotismo, como el de su esposa, no era impedimento para que la familia gustara de aquello que se llama British Style, adquiriendo sensibilidad por un espíritu liberal, cosmopolita y, por supuesto, un espíritu cultivado. Se van la familia un poquitín de tiempo a Valencia y luego, por supuesto, se traslada ya a Málaga en el 24. Su padre es nombrado gobernador militar. Allí surge la estrecha relación con Emilio Prados, que fue su mentor y guía espiritual y poético. Él le regaló libros clásicos y pudo leer todas las novedades de la imprenta sur del litoral. Por ejemplo, las obras de Elisandre, de Cernuda, de Lorca, y me vais a permitir que recordemos un poquito de la vida de Prados. Él vivió los años efervescentes de la residencia de estudiantes, allí conoció, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, a Lorca, a Dalí, a Buñuel, y en París contactó con los surrealistas. Pues bien, en este Málaga, en un café inglés de la calle Larios, surgió su gusto por la tertulia. A través de su maestro Prado, conoció a Elisandre. Pues bien, él recuerda en sus memorias, los cuadernos de Adrian Day, que por supuesto es un seudónimo, del año 91, su afición por el cine. Y él, como buena persona, como habéis podido captar, él acompañaba a Salvador Rueda al cine. Él también tuvo un encuentro maravilloso con Lorca en Málaga en los años 30 y se atrevió a evocarlo en un libro de crítica del año 60. Él se presentó, gracias a Prado, como poetilla. Decía que era tan impresionante la figura de Lorca que tuvo que estar callado porque no podía, ¿no? Otros poetillas fueron Darío Carmona y Tomás García. El primero llegó a ser secretario de Neruda y el segundo diputado comunista. Pues bien, así evoca José Luis Vizcano la presencia de Lorca. Su risa ancha y generosa. Yo estaba tan deslumbrado por aquella personalidad extraordinaria en la que tan plenamente se expresaba la vida y la poesía que no hablo una sola palabra. Le acompañaron a una plaza en la que había nacido Picasso y el poeta Lorca les invitó a un chiringuito. Estaban a las afueras de Málaga y, como es normal, perdieron la noción del tiempo. Tal fue así que cuando volvieron a Málaga, toda la policía les estaba buscando. A todos nos hubiera gustado perdernos esa noche con Lorca, ¿no? Para concluir un poco este capítulo, José Luis Cano comenta que en Madrid, en 1936, visitó a Lorca en su casa y leyó al algecireño su último drama. Otro magnífico, casi anécdota, ¿no?, es su participación en Un cadáver exquisito. Se trataba de un juego surrealista a modo de collage. Cada uno tenía que elegir una parte del cuerpo. Pues bien, este joven algecireño de 19 años jugó con Dalí, con Gala, con Prados y con Darío Carmona. Después vivió un tiempecillo en Alicante y enseguida, en el año 30, se fue a Madrid a estudiar Derecho, Filosofía y Letras. Aquí, por supuesto, coincide con Adolfo Sánchez Vázquez. Vivieron una intensidad impresionante, se lo pasaron muy bien, frecuentó la casa de Alberti, conoció a Miguel Hernández y en esto también, por supuesto, con Adolfo Sánchez Vázquez, estuvieron con Neruda, con Sender.
Escribió el artículo que ha mencionado Juan José Tellez, Surrealismo y lucha de clase, y resulta que Sur es una revista maravillosa que yo he tenido ocasión de ver en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Madrid y fue publicada, ya decimos, por Adolfo Sánchez Vázquez y su cuñado Enrique de Rebolledo, y también como anécdota, ¿quién ponía dinero en esta época? Pues fueron los amigos de Prado y de Fernando Canivel. En el 94, para que vayáis dando cuenta un poco de la recuperación, se hizo una edición facsímil. Y Gutiérrez Navas decía que está inmerecidamente desconocida y que podría encuadrarse en la línea de Octubre y Leviatán. Pues bien, en ese otoño del año 35, en el que estaba con su amigo Sánchez Vázquez, José Luis Cano decide hacer, entre los dos, una publicación político-cultural, quincenal, que muchísima gente no conoce, y la tituló Línea. Las dos se sitúan en la vanguardia de las revistas culturales republicanas. Pues bien, consideramos que hay que recuperarse, no sé quién de vosotros irá a la hemeroteca, pero desde luego esta revista tiene que recuperarse y lo vamos a relacionar también, que es algo que no se ha hecho, con las experiencias malagueñas de Cano y la creación de Adonais y de Ínsula. Pues bien, otro pequeño apunte sobre una publicación de Cano muy interesante, que esto llegué a ello gracias a la intervención de Ian Tilson. Escribe una reseña sobre el documental de Buñuel, Tierra sin pan, en abril del 36. En el diario comunista Mundo Obrero. Como anécdota, este joven algecireño de 24 años se refirió a un ministro llamándole estúpido. Obviamente con el tiempo luego perdió ese criterio, ¿no? Como anécdota, también en Mundo Obrero, Adolfo Sánchez Vázquez publicó un poema y en octubre publicó Romance de la Ley de Fuga en el 33. Pues bien, nuestro Cano lo que hizo fue, a partir de su maestro Alessandre, publicó prosas surrealistas y también unas de amor en la revista valenciana Murta. ¿Qué ocurre con la guerra? Él está aquí por casualidad, está en Algeciras, y alguien lo delató, porque habían oído que en Madrid él pertenecía a la Federación Universitaria Española. Fue conducido a esa cárcel de escopetero y estuvieron a punto de fusilarlo. Posiblemente por intercesión de su padre se dedicó a labores relacionadas con la salud, que le vino bien, pero sobre todo la anécdota es que estuvo tiempo en la Biblioteca Pública de Jaén. En este caso, engañando al encargado, ofreciéndole tabaco, pudo leer las obras de Bergamín, de Alessandre y la colección completa de Cruz y Raya. Sin duda, y si seguimos con este panorama, en los años 40 él ya tiene un nombre en Madrid por la colección poética de Adonais y la revista de Ínsula junto al granaíno Canito, y en los años 50 dice Mainer que tiene una voz propia y un indiscutible prestigio, que es lo que trataremos de ver aquí. Pues bien, Ínsula, sabéis que es fundamental, no voy a extenderme mucho, solamente comentar que el talante abierto y liberal de la revista permitió que muchos autores del exilio mandaran sus colaboraciones y de esta forma creció el prestigio. Si en España alguien quería leer un escrito de un exiliado, pues lo más fácil era coger Ínsula. Aparecían las novedades y había un diálogo fluido. En realidad se quería recuperar una escala de valores propio de la Edad de Plata y ahí pues situaban a Valle Inclán junto a otro. ¿Qué ocurría? Que estas ediciones apenas existían, estaban retiradas, pero es que Ínsula trataba de recuperar. Ahí por supuesto tenemos a María Zambrano. Pues bien, según Avellán, Ínsula borró la frontera entre los verdaderos exiliados y los exiliados interiores que comentábamos, ¿no? Y este término de exilio interior disgustó a los transterrados. Pues bien, como anécdota, en una revista, Punta Europa, se acusó a Ínsula de incensar a los escritores del exilio. Pues bien, uno de los antiguos fascistas acusó a Cano de comunista, con el riesgo que esto comportaba en la época. Cuando varios intelectuales se enteraron de este hecho, a través de la nota de Victoria Kent en la revista Ibérica, el algecireño no se preocupó y restó importancia al asunto. Pues bien, hubo una polémica sobre el exilio, no voy a entrar ahí, simplemente para que os hagáis una idea, en el año 40 decía Torrente Ballester que se aludió a que existía una España republicana y luego lo curioso es que se denunció la mediocridad de la España del interior. Luego esto fue discutido y bueno, tuvieron sus ideas. Como anécdota, José Luis Cano es muy generoso, yo creo que ya lo habéis advertido, y ayudó a Marra López en el año 60 a publicar un libro que era Narrativa Española fuera de España, año 39 al 61. Aquí aparecía que no eran emigrados, sino exiliados. Vemos de nuevo la importancia de la palabra.
En cuanto a la censura, pues bueno, considero que no se ha trabajado suficiente sobre la censura en Ínsula, y es un trabajo que también os propongo, ¿no? Yo traté de ver esos números marcados en rojo y la verdad es que no lo conseguí en Ínsula, sí lo conseguí luego en el archivo que se mantiene en Alcalá de Henares. Como anécdota, no se podía, aparecen tachados Aut y Vallejo, Seno y Amante, de un poema de Alexandre, se sustituye por Pecho y Amiga, y para hacer un homenaje a Rafael Alberti, en el 63, la revista tuvo que escribir una nota aclarando su desacuerdo con las ideas comunistas. O sea que nos podemos hacer una idea, ya digo, sobre todo por la cronología. Pues bien, jugándosela de la manera que hemos visto, pues hubo un año que se suspendió la revista, en el año 56. El director general de prensa dijo: es demasiado orteguiana y peligrosa para el orden del Estado. Y el señor que se encargaba de la censura, Pérez Envid, dijo: es izquierdosa. Pues bien, ¿qué hicieron? Pues recibieron el apoyo de la UNESCO, representantes de la izquierda europea. La suspensión fue considerada pues una faena, y dijo Ridruejo que lo iban a tratar en el Consejo de Ministros. Y se cuenta que Tobar intentó hablar con Franco. Hasta aquí podemos leer y no sabemos qué ocurrió, ¿no? Me refiero, para concluir, a las palabras de Ayala, que dijo que había un espíritu romántico en esta revista, que se trataba de una auténtica osadía de aliento espiritual e intelectual, cuyos esfuerzos merecen el calificativo de heroicos. Pues bien, sigamos ya a las ediciones y un poco a las publicaciones en revista. Nuestro amigo Juan José Tellez dijo que las aproximaciones al 98, al 27, a los modernistas y la heterodoxia decimonónica le valieron la sospecha permanente. Siempre estuvo en el ojo de mira. Él trató de recuperar, por ejemplo, participando con su amigo Ayala, del que luego se fueron juntos a Nueva York, en la revista Realidad de Buenos Aires. Él escribió de forma anónima, diciendo un corresponsal, una carta de España en la que decía que hay que buscar el panorama español para un lector en el exilio, es decir, que hay que hablar de esa emigración que se dice y trabajar y buscar qué se está haciendo fuera de España. También en la propia Ínsula, en una sección anónima titulada La flecha en el tiempo, él escribió una tarea a cumplir. ¿Cuál era esa tarea? Pues obviamente la recuperación del exilio. Y ya como última anécdota, en una historia de la literatura del año 69, él aludió al destierro de Alto Laguirre, Alberti y Cernuda, y a algunos poetas exiliados del 36. Pues bien, si vamos a sus obras críticas, y bueno, esto está muy desarrollado en mi tesis y no es cuestión de aburriros, todos tenemos hambre, pues bueno, solamente voy a aludir a 3 obras, ¿vale? Son muchas y bueno, pues ya lo leeréis si os interesa. En el año 52, en una obra maravillosa que conservo, Antología de Poetas Andaluces Contemporáneos, él habló de la Andalucía peregrina, y aquí incluye a su amigo Sánchez Vázquez. Dijo que estuvo a punto de ser retirada por el delito de nombrar a Lorca y Alberti. En el 58, Antología de la Nueva Poesía, dijo que no tenía datos para hablar de esa España peregrina. Aún así dijo: es muy difícil conseguir los libros de poetas tan interesantes como Manuel Durán o Adolfo Sánchez Vázquez. En otro gran libro, que fue un bestseller, diríamos hoy, El tema de España, la poesía española contemporánea, de los 56 autores, nombró a 6 que estaban en el exilio. Luego, en Españoles de 2 siglos, de Valera a nuestros días, en el archivo que os comentaba de Alcalá de Henares, que recibe el nombre de Archivo General de la Administración, donde realmente he podido ver ese lápiz rojo, ¿no? Pues estuvo paralizado este libro durante 8 meses. ¿Y por qué? Porque se advertían las fobias políticas por tener un capítulo muy grave sobre Unamuno y por decir de Lorca que era una víctima de la represión nacionalista. Pues bien, en el siguiente libro, Heterodoxos y prerrománticos, que tengo que decir que fue reeditado en la Universidad de Cádiz en diciembre del 11 con prólogo de González Troyano, pues aquí aparecían otros exiliados, otros liberales. Pues bien, ya por último, en su catálogo de poesía Adonais, sin que se diera mucha cuenta a la censura, también consiguió algún volumen de algún exiliado. Pues bien, si vamos a los epistolarios, solamente comentaros que hay publicados 2, pero creo que se podría sacar muchísima información y hacer un trabajo maravilloso. En el 92 se publicaron las cartas de Guillén, Alessandro y Cernuda, y en el 97 un volumen sobre las cartas de Prado.
Me gusta pensar que el epistolario representa esta trastienda humana y creativa que a todos nos gusta, ¿no? Rebero Máchina en el 14 estuvo hablando de ese epistolario, en el que no puedo entrar por cuestiones de tiempo, entre Cernuda y José Luis Cano. Simplemente comentaros que todos conocemos el mal humor, por decirlo así, la mala educación, el ego que tenía Cernuda, y sin duda se aprovechó del bueno de José Luis. Oznos, como comentábamos, salió, tantos otros libros, y llegó un momento que dejó de hablarle y le insultaba en varios medios. José Luis Cano se lo comentaba a Alexandre y bueno, era como que no hay remedio, tiene un carácter muy difícil Cernuda, ¿no? Por ejemplo, pero al principio, cuidado, sí que dijo: pocos españoles serán corresponsales tan fieles y tan prontos como tú. Ya digo que luego cambió, ¿no? Jorge Guillens, que le reconocía desde el principio y viajaban juntos, pasaban los veranos en Fuengirola, le decía decididamente cuánto le debemos todos los de aquel grupo del 27. Y ya Alexandre, solamente una cita que me encanta porque representa un poco esta relación de casi adoración ante el premio Nobel. Vicente Alexandre en el año 45 dijo: José Bueno, tú eres el descanso de mi alma. Pues bien, ya estoy acabando y voy a referirme a 5 participaciones en la disidencia cultural. Para mí fue un descubrimiento de las cosas maravillosas que tuvo el estudio durante 5 o 6 años, el Congreso por la Libertad de la Cultura. Os animo a leer el libro de Olga Glondis en el año 12, que se titula La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español. Es maravilloso leer esa crónica y cómo nuestro José Luis está ahí participando. Él apuesta por ediciones, apuesta por amigos que publiquen y bueno, pues voy a daros la definición que dice Olga Glondis de qué es este Congreso por la Libertad de la Cultura, y era un grupo de presión que se desarrolló en 35 países y que luego en el 66 se descubrió que era una organización tapadera de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Así que tengo que decir que cuando leemos Cuadernos de Wellingtonia vemos esa desilusión, ese desengaño de José Luis Cano, porque él pensaba que esto era una cuestión de ideales y a veces pues, no era más que cuestiones de dinero, ¿no? Solamente comentaros que allí, en este libro, aparece que en el año 61 se envió telegramas de protesta, que atención aquí, por el proceso de Dionisio Ridruejo, de José Luis Cano y de otros liberales. Yo no tenía ni idea de esto, él no lo refleja en sus memorias y creo que viene un poco en la línea de lo que decía el profesor Mora por escrito en el 2015, que él se excusa de la primera escena. Podía haber hecho hincapié en tuve un proceso, me hicieron esto, tal, y él, sin embargo, en ninguno de sus libros de memoria. Para eso quiero recordar que tiene 4, Cuadernos de Wellingtonia, por supuesto, Memorias de Leandé, que ya he citado, Memoria del Antifranquismo, que es como un cuaderno que le quedó así suelto, del año 64, y un libro muy curioso que es Memorias de un desmemoriado y en sus últimos años, son los 95-96. Bueno, pues nos quedamos con esa idea de que Cano tuvo que sufrir más de lo que se ha contado, ¿no? Ya simplemente, pues bueno, que él participó mucho en este grupo y, por ejemplo, actuó como memoria viva cuando se quiso rescatar los homenajes que se habían hecho a Antonio Machado. Ellos viajaron en el 59 a Colibre, ese 22 de febrero, y él recordó que se habían hecho homenajes en México y Nueva York. Como anécdota, él participó con un artículo curioso que dice: Un amor de Antonio Machado y Omar. Sabéis que una novela, ¿no? Algo así, sobre Pilar Valderrama, sobre esta señora que estaba casada y que Antonio Machado hablaba de una diosa y hubo una discusión que si era etérea o era carnal. Pues bueno, en una visión tan divulgativa como ha podido hacer la periodista Nieves Herrero en el año 19, aparece mencionado José Luis Cano porque dio esta charla, se atrevió a decirlo con mucha educación. Yo creo que realmente hay José Luis Cano, porque fueron amigas de Pilar Valderrama, a ver qué decía en un Ateneo, y bueno, José Luis Cano, por supuesto, siempre mantuvo ese equilibrio, esa equidistancia que yo creo que había aprendido con Alexandre, de que hay ciertos asuntos, ciertos secretos que es mejor no revelar. Como otra anécdota, en el año 71 perteneció al Pen Club, que era otra asociación de escritores, y aquí me vais a permitir un par de minutos para las tertulias. A mí me gusta imaginarles en la calle Carmen, número 9, cuando vamos a Madrid,
Y allí se hablaba de literatura, pero también de política, de los exiliados. Siempre cuentan en los amigos, yo he intentado leer memorias en las que se refieren a José Luis Cano, y siempre dicen que, bueno, pues que mantenía el equilibrio, pero había veces que estaba muy enfadado con esa censura franquista. Como anécdota, había un carácter semiclandestino y un aire romántico. Adoraban, como si fuese un dios, una máquina de escribir que había pertenecido a Juan Ramón Jiménez. No nos cuesta imaginarlo, ¿no? Allí iban Juan Guerrero, Ricardo Buñón, Blecua, Carmen Bravo Villasante, que tuvo algo que decir, Ernestina Champurcir, Damaso Alonso, y esos amigos que venían del exilio, que volvían progresivamente y que cuando iban a Madrid, pues iban a Carmen IX. Ahí tenemos a Américo Castro, a Guillén, Ayala, Masao, Julio Caro Baroja, Guillermo de Torres, Celaya, Blas de Otero, Neruda, Rosa Chacet y tantas cosas que se podría escribir y todavía creo que esta historia no está escrita. Por último ya comento que, sí, como veis, le gustaba mucho asociarse, era una persona muy generosa, muy sociable, que diríamos hoy, pues participó en una jornada que se llamaron Conversaciones Poéticas en Formentor en el año 56, y por ejemplo Barral, cuando se refería a esta jornada, decía José Luis Cano, el imprescindible. Creo que sería un buen titular, ¿no? Y por último ya comentaros la poesía, que es una obra irregular, lo que hemos leído, pues bueno, tiene algunas anécdotas, hallazgos, ya digo que es irregular, pero sí quiero mencionar cómo en la poesía él encuentra un cauce para volcar este siglo interior al que nos referíamos al principio. Recordemos además que pasa del surrealismo a una obra narrativa y del yo al vosotros. Precisamente el profesor Iborra pues, ha estudiado más sobre la poesía. Quiero concluir ya con este punto de vista de José Luis Cano como testigo de 5 generaciones. Recontamos un poco el 98, el 14, el 27, la primera posguerra y la generación del 50. Fue memoria viva, por ejemplo, cuando Fanny Rubio quiso escribir este famoso libro titulado Revistas Poéticas Españolas del 39 al 75, tuvo una serie de entrevistas con Cano y él pudo aportar muchísimos datos de calidad, ¿no? Como digo, José Luis Cano es un puente de literatura española entre el interior y el exilio. Fue un integrado en el sistema, por las cuestiones de censura que hemos hablado, pero con memoria del pasado, y como señala la actual directora de Ínsula, Gómez Sánchez, en el 15, su valentía, hay que destacarla, al defender la cultura expulsada en unos años vigilados. Pues bien, también se puede comentar que él tuvo el arte de la sensatez, no le gustó nada la estridencia, no le gustó nada la variedad literaria, y quiero traer a colación una afirmación del año 43 que creo que los que estamos hoy aquí no podríamos suscribirlo. Hoy soy casi feliz, porque puedo seguir la máxima juanramoniana, amor y poesía cada día. De la misma manera, él quiso seguir la humanización, quiso rescatar la Edad de Plata y quiso preservar el patrimonio espiritual, lo que se vincula con su pertenencia a la generación del 36. Si tuviéramos que escribirle en algún sitio, a mí me gusta pensar que José Luis Cano es un verso suelto, ¿no? Pero si tuviéramos que escribirle por obra y por época, le correspondería a la generación del 36. Me parece muy interesante también esta apreciación de Mayner. Fue un epígono del 27 convertido en obligado heredero. Él asumió esta labor, ya digo, con mucho cariño, ¿no? Quiero concluir también con la visión del profesor Mora, que dice que tenía tendencia a la autoexclusión. González Troyano también decía que la mejor manera de homenajear a un escritor es mantener disponibles sus libros para que puedan ser leídos. Creo que nada mejor para el reconocimiento de su legado a través del conocimiento de su prolífica obra. Antes de hacer la conclusión, me vais a permitir que tenga un momento un poco que traiga a colación la versión lírica de estos años fundamentales en Benettonia III. Si cerramos los ojos, podríamos imaginar a José Luis Cano leyéndoselo a Alexandre. Mientras viva la piel y aliente la memoria, vivirán los recuerdos de otros años que fueron más felices, cuando en España, libre aún de las sombras, la vida y la poesía libres y juntas iban, de la mano fraterna de unos cuantos amigos. Aquí vemos esta generación de la amistad, este lugar predominante que tiene José Luis Cano, y ya, pues bueno, me atrevo a animar a los que estáis aquí a reeditar algunos de sus libros, que busquemos referentes y canales, y quiero rescatar en concreto un libro, Los cuadernos de Benettonia, y creo que necesitan un práctico y necesario índice onomástico.
Recoge la lenta historia de una época esencial y unas conversaciones durante 3 decenios, hay que tener paciencia, con un premio Nobel. Espero también que salga su proyectada biografía y su epistolario. De esta forma, por ejemplo, con la mesa redonda de hoy, rendiremos homenaje a este testigo de excepción que supo dar voz a la memoria del exilio. Gracias. Bueno, son ya casi las 2:20. Si hay alguna intervención o no, alguna pregunta. Una postilla mía. No, alegrarme mucho de traer estos testimonios y el de José Luis Cano en esta tierra, pero en toda España me parece fundamental, ¿verdad? Porque efectivamente, como ha dicho Silvia, es un hombre de una generosidad. Yo tampoco le conocí personalmente, pero también estoy enamorado de él, porque sí. Y solamente esto lo digo en relación con la percepción que tengo a partir de lo que yo he investigado sobre México y lo que he escuchado estos 3 días aquí del exilio francés, y es la percepción de que quizá los exiliados españoles fueron, entre comillas, utilizados como instrumento para la construcción de 2 modelos nacionales, sin ellos quererlo. Digo que es una percepción y lo dejo un poquito como tema de reflexión, ¿verdad? Yo he estudiado más respecto de México y he hablado de la travesía del desierto de Carmen, porque no siempre en México ha habido el aprecio, sí, pero no la retórica que hay hoy sobre el exilio. Esta retórica me parece más de última época, pongamos desde el 60, recuerdo todavía los 2 volúmenes de Alicia Alté del año 99, ¿verdad? Pero más del 2009, casi del 70 al 80 aniversario del exilio, es cuando ha habido un reforzamiento de la retórica sobre el exilio como parte del reforzamiento del nacionalismo mexicano. Y curiosamente tiene que ver también con un reforzamiento del indigenismo. O sea que hay también una lectura de España en clave del republicanismo del exilio sobre el que hay que reflexionar. Creo que Carmen, como historiadora, y en esto me alegro que Juan José haya apostillado esta idea que Carmen tenía, porque efectivamente ella ha desarrollado un método de hacer historia de la filosofía de manera rigurosa, en el sentido de que la filosofía hay que contextualizarla y que los textos no están en el árbol, sino que el árbol tiene raíces. Y es más, ella ha constituido un grupo que hoy está institucionalizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es el grupo, el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana. Pero fuera de este ámbito, a veces creo percibir, ¿verdad?, que hay una lectura del exilio que sirve también para combatir otra presencia de España en México, y ahí se mezclan elementos que en un seminario como este lo quiero dejar como tema de reflexión, porque esto llevaría lejos, ¿no? Y los amigos franceses también pueden reflexionar hasta qué punto hay una cierta recuperación del exilio republicano también en clave francesa. Y entonces hay una especie de pinza que dejo, solamente lo digo como reflexión, que he ido aquí rumiando un poco, escuchando todas las intervenciones, ¿verdad? Y creo que José Luis Cano,
Creo que también, en cierta manera, Sánchez Vázquez, aunque Sánchez Vázquez yo creo que pertenece más al canon filosófico, aunque una evolución del marxismo más clásico a un marxismo humanista, etcétera, eso es verdad, pero no está tanto en clave mexicana como sí Carmen Rovira, que desde la muerte de Gauss transita, y ella desarrolla un método historiográfico muy preciso y crea un grupo de estudiosos que permite la relación entre la historia de España y la historia de México, porque no se puede hacer historia de México sin conocer la historia de España, y hemos llegado desde aquí a la convicción de que no se puede conocer la historia de España sin la historia de México, pero no en clave ideológica. O sea, quiere decir que ahí, en un seminario como este, quedan ideas ahí sobre las que hay que madurar. Y desde luego José Luis Cano, yo creo que sitúa el ámbito del exilio en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito literario, en el ámbito filológico. Y luego la referencia esta a los cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, cuando él escribe el año 35, él no sabe que aquello está financiado por la CIA, ¿verdad? Y aquello fue tremendo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, perdón por esta postilla, pero era un poquito dejar en voz alta algunas de las reflexiones que he estado haciendo, escuchando a todos los ponentes. Yo quería formular una apostilla en torno a José Luis Cano y ese ejemplo de exilio interior, que es un hecho que se desconoce en gran medida, no lo he documentado, pero no hay un estudio específico que yo conozca sobre el particular, que es la cadena de solidaridad que establecen a través de Vicente Alexandre escritores como José Luis Cano, Leopoldo de Luis, Niño Rojas y Carmen Conde, para intentar sufragar puntualmente gastos de Josefina Manresa y mantener vivo el legado de Miguel Hernández. Una labor callada en la que participan gente de una tradición muy distinta. Muñoz Rojas, desde el punto de vista ideológico, no tenía nada que ver con José Luis Cano, con Leopoldo de Luis, pero están ahí cerrando filas en torno a Alexandre. Alexandre, que fue muy importante en la vida de José Luis Cano, de hecho, se aprecia la mano de Alexandre en las correcciones del Secreto de la Bahía, que es el primer libro de Cano, de poesía, de 1942. Volviendo a aquello del campo gibraltareño, José Luis Cano me contó que había dejado 4 libros del Secreto de la Bahía en una librería, papelería de la calle Convento, y cuando volvió 2 años más tarde no se había vendido un libro específicamente escrito y dirigido. José Luis tenía una serie de textos bastante pintorescos, como el empeño en hablar de las novias de Vicente Alexandre. Hombre, Vicente Alexandre tuvo algún coqueteo femenino, pero notorio el ámbito sentimental en el que se movía Alexandre. Y respecto a su amistad con Prados, y que fue de absoluta fascinación, José Luis Cano, él decía que él se salva de la cárcel, estuvo 6 meses en la cárcel de Escudero, por la influencia de su padre, que era conocido en las filas franquistas, que era un oficial afecto al régimen, y al general Coco, que era el gobernador militar de la época, a nivel inmediatamente republicano. Pero paradójicamente mi padre también se salvó en Madrid por mí, porque cuando entraron los milicianos en casa descubrieron la colección de libros de Lenin y de Carlos Marx, y yo tenía en la casa, pensaron que mi padre era un camarada y obviaron cualquier tipo de represalia sobre el mismo. José Luis pensaba que Miguel Prados había muerto, y de repente al salir de la cárcel, escuchando la radio un día, escucha la voz de Miguel Prados a través de la radio republicana, y ya se alegra de que viva, y como se alegró después de que lograra llegar al exilio, armado, según decía José Luis Cano, en un insólito libro de su trayectoria también afín al Partido Comunista. Decía José Luis que el único libro que se había llevado Emilio Prado al exilio era la Biblia. Y de su labor filantrópica después con huérfanos indios tampoco desdice mucho esa
esa prefiguración. Bueno, que esperamos la publicación del libro de Silvia bien pronto, y el papel de estos circuitos paralelos a la academia, ¿no? O sea, que buena parte de José Luis Cano es al margen de la academia, esta librería, tertulia, importadora de libros también, que eso es importantísimo. De tal manera que había libros de los exiliados que leían los miembros de la tertulia y que no se leían en la universidad. Yo es que lo he citado ahora ya últimamente, como resaltaba Telle, que ha hecho, aparte del recorrido, los dos personajes principales que nos traen a este apartado, el tema del exilio interior y el exilio exterior. Y aquí hay un exilio también, que es el de los prisioneros republicanos, que ni más ni menos que 50.000 republicanos que estuvieron en el entorno de todo el campo de Gibraltar, porque se pensaba que el desembarco de Normandía se podía producir aquí en la bahía de Algeciras. Como consecuencia de eso, irradió también un sector de la intelectualidad muy importante que dejó determinada huella en los distintos sitios en que se estuvieron moviendo. Acabas de citar precisamente a Leopoldo Luis y toda su íntima relación con Miguel Hernández, con Carmen Conde o con Vicente Alessandri, y no sé yo ya si entre toda esa dispersión que hubo por aquí, que abarcó prácticamente el periodo finales del 39, finales del 41, hubo otra serie de personajes más en este entorno, o está pendiente de escribirse como parte de la memoria. Estuvo precisamente con José Luis, con Leopoldo de Luis, en la misma época en los campos de prisioneros de la zona. Estuvo Gregorio Gallego, autor de Campo de Gibraltar, una novela ensayo que publicó Antropo a comienzos de los años 80, en que cuenta cómo eran estos campos. El propio José Luis Cano no llegó a estar en un campo, pero de la cárcel de Cupetero era conducido durante los 6 meses que estuvo allí, era conducido por la mañana con un batallón de forzados a trabajar en la carretera de Punta Carnero, que se estaba construyendo en aquel momento, y José Luis me contaba en una entrevista que le hice con motivo de aquella feliz iniciativa de Alberto González Sollano de reeditar Sonetos de la Bahía en 1982. Le hice una entrevista larga en la que me contaba que las únicas que se apiadaban del paso de los forzados eran las prostitutas de la calle Munición y de la calle Muro en Algeciras, que eran las únicas que mostraban una cierta piedad hacia aquel puñado de infelices que transitaban hacia Punta Carnero para hacer aquella carretera. Los recuerdos de José Luis Cano de esa estancia, de esa cárcel, son bastante pintorescos. Contaba la historia de un funcionario de correos que, estando en prisión, oyó su nombre para ser ejecutado, y en ese momento aprovechó para cortarse las venas, se le envió al hospital para curarlo. En el hospital se le comunicó que, a pesar de los pesares, iba a ser ejecutado en cualquier caso una vez que se recuperara de las heridas, y en ese momento se tiró por la ventana del hospital y fue ejecutado en una silla, porque no podía sostenerse ya, porque se había roto las piernas por la ventana. Otro caso era el de un esperantista que fue ejecutado por difundir el esperanto. Según José Luis, el esperanto se difundía a través de, como sabéis, a través de los ateneos libertarios, y se establecía una vinculación entre la CNT y otras organizaciones libertarias con el esperantismo. Y otro caso más que contaba José Luis en aquel periodo de cárcel, que contó en una obra de teatro, que dice, que era el caso de un señor analfabeto que decía que hablaba con su hijo en sueños, su hijo muerto, y que su hijo le dictaba desde el otro mundo romances que él declamaba al día siguiente con una métrica perfecta, sin que tuviera la más mínima noción literaria, y así se antojaba a José Luis al menos algo bastante pintoresco. Otros autores en la zona, salvo el caso de Gregorio Gallego, yo no conozco, o de Ángel María de Leda, que huye desde la zona desde el campo de Gibraltar a Gibraltar para poner tierra de por medio. Probablemente haya algunos más, pero habría que ver las listas de los prisioneros que están en los campos para intentar contrastarla con su
interior, en el caso de José Luis Cano, porque yo muchas veces me pregunto que el exilio exterior, que fue difícil y que fue complicado, pero al final pudieron construir una vida y una obra. Pero el exilio interior yo pienso que fue mucho más difícil porque la vida se le fue y la obra, aparte de José Luis Cano, yo conozco el caso de José Luis Cano y Ramón Puyol porque le hicimos homenaje a los años 80. Ramón Puyol salió de la cárcel con la creatividad perdida y vivió, pero nada más. Es decir, mi reflexión es que el exilio interior fue más difícil que el exilio exterior. Y puedo estar equivocado, por supuesto. Aquí yo recuerdo lo que no sé quién comentó ayer, creo que fue Francis, al principio, que habló de Luis Ortega Bru, cuyos padres fueron ejecutados porque eran libertarios, y él mismo también era libertario, y a él se le conmuta la pena de muerte, y cuando recupera la libertad, es lo que contribuye a la Semana Santa, haciendo imágenes de Cristo y de apóstoles y eso, con la cara del sufrimiento que él había visto en sus compañeros y en su propia familia, ¿no? Y fíjate tú si eso es violento para una persona, digo yo, ¿no? Que tú estás al servicio ahora de la Iglesia Católica y de toda esa, digamos, utilización medieval, se me ocurre, ¿no? De venir de una época de libertad, de creación, de república, y ahora tu padre te los han fusilado a los dos y te pones a hacer imágenes de Cristo y Vírgenes que están ahí unos cuantos abajo en el museo de San Roque. Eso también es recurrente en el caso de José Luis Cano, porque José Luis crea a Donay, la colección de poesía, que es una colección destinada a la proyección de los nuevos poetas, y la colección termina siendo adquirida por Real, que es una editorial al fin a los Dei, que establece otro premio poético que lleva el nombre de Florentino Pérez Enrique, al que he aludido en relación con la censura de la época, que era una personalidad dentro del ámbito del opus, de una literatura pseudomística, y finalmente la cabecera, la editorial de José Luis, tiene que convivir con esas otras ediciones bajo la misma editorial que lo compra, o ese desprecio que yo creo que hay que pregonar para evitarlo, el desprecio hacia el trabajo que estaba haciendo José Luis en esa España interior tan difícil, que Jaime Gil de Viedma le llamara insulsa a ínsula, me parece cuanto menos una descortesía, o que Luis Cernuda primero arremeta contra Canito y después de una forma despiadada contra José Luis, tampoco me parece que sea un pago justo, conociendo la personalidad de Cernuda y también lo que había sufrido en muchos casos por parte de la propia izquierda a la que él defendió. Pues podemos justificarlo, podemos empatizar con Cernuda en aquel momento, pero desde luego hay que rescatar de ese desprecio a José Luis Cano, aparte de rescatarlo del olvido. Son dos misiones bastante arduas que deberíamos seguir adelante aquellos que queremos en su memoria. Bueno, esto sería para no terminar. Yo le remito a que lean estos textos de Ayala. Es que los años 60 han sido claves para explicar cómo se han construido las clases medias que somos nosotros y cómo ha llegado la transición, ¿no? Porque claro, algunos intelectuales del ámbito orteguiano que terminaron apoyando más un golpe de orden que una guerra civil, porque la Falange quería más un golpe de orden que una guerra civil. La guerra de exterminio vino de otros ámbitos. Cuando se dieron cuenta, vieron que aquello se les venía encima. Y cuando luego evolucionaron, se dieron cuenta de que ya no tenían capacidad para derribar un régimen militar que se había hecho fuerte a partir de todo lo que se ha explicado aquí. Pero no eran tontos. Y eso les llevó, yo lo denomino la funcionalización del régimen. O sea, llevaron a actuar en los niveles intermedios del régimen. ¿Y dónde están estos niveles intermedios? Pues en el ámbito de la economía, en el ámbito de la educación, en los ámbitos metodológicos, prácticos, no en los doctrinales, en el ámbito de la cultura.
hay una cierta adaptación, y ese es el modelo del desarrollismo de los años 60, es el que produce una cierta euforia económica, manteniendo salarios bajos y todo esto, el ámbito del turismo, el proceso de secularización que supone la introducción del capitalismo durante el franquismo, y eso ha creado un modelo sin el cual no se entiende cómo se ha producido la transición. De verdad que el nivel de análisis de Francisco Ayala de estos años es que es muy importante, porque la funcionalización significa que hay aspectos que tienen que ver con cuestiones que mantenéis a martillo con toda razón en la Casa de la Memoria, que se ha puesto entre paréntesis, y la clase media de los años 70 la han puesto entre... Es a lo que se refería Muñoz Molina cuando decía, si es que no hacía falta pacto de silencio, ¿por qué? Pues porque a nadie le interesaba el pasado, porque el pasado significaba un compromiso moral, ¿no? Y entonces, esto por mucho que duela, pero en cierta manera es así, ¿no? Es así. ¿Y por qué todo lo que se ha explicado del PSOE esta mañana, Suresne, como ayer, no sé si eras tú, o lo de María Andrés, porque ha habido cosas que no se han hecho en los años 80, donde ha habido reformas de tipo técnico, que hoy uno viene de Madrid a Algeciras en un flash, y hace 40 años no tardaba 2 días, esto es cierto, pero ¿cuál es el precio que se ha pagado también por dejar cosas entre paréntesis? Esto es lo que vosotros planteáis. Sí, verdad, José Luis, por alusiones, yo es que me quedé, esta mañana se me han caído los palos del sombrajo, viendo que en el año 47 el gobierno de la República ya plantea negociar con los partidarios de la monarquía la renuncia a la República. Entonces a mí se me caen sobre todo se me caen los palos del sombrajo pensando en el hambre, en la miseria, en los fusilados, en los torturados, en las cárceles llenas, en los presos que construían las obras que había en el campo de Gibraltar, en los exiliados, y me parece a mí que la clase política española de esta época, pero de aquella época, no vivía en la realidad, estaba metida en su burbuja. Yo me temo muy mucho que lo mismo que los de ahora, no sé cuántos meses llevan discutiendo sobre el cese de los ángeles, pues en aquella época también. Y yo creo que el pueblo llano, los trabajadores españoles, no merecemos otra cosa. Vamos a terminar. Yo ruego ahora a los tres que os pongáis aquí delante, porque el presidente del foro os va a hacer entrega de un cuadro para las 3 familias, bueno, para Carmen, que está viva, para que se la quedamos claro. Tenía una... Se lo daré a ver si a través de Carmen Rovira se lo puede hacer llegar a la familia de mi una hija y una nuera. Y nada, ahora vamos a ponerle un ramo de flores a la...